La enfermedad de Alzheimer es el quinto problema de salud en países desarrollados después de los accidentes cardiovasculares y el cáncer dentro de las patologías prevalentes del sistema nervioso central, que junto con el ictus representa la principal causa de muerte en mayores de 65 años. Es un importantísimo problema socioeconómico en los países desarrollados y en Europa, por ejemplo, pues nos cuesta del orden de los 160.000 millones de euros al año. Podríamos decir que en los últimos 20-25 años los aspectos de mayor interés en el desarrollo, entendimiento, abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad de Alzheimer podemos centrarlos en tres grandes bloques temáticos de interés para la población y para la comunidad científica. Un primer bloque sería el progreso que hemos hecho en el entendimiento de las causas de la enfermedad. El segundo bloque sería la forma de diagnosticarlo precozmente, y el tercer aspecto sería lo que hemos avanzado en el abordaje terapéutico. En cuanto a lo que es la enfermedad en sí y a su epidemiología, hoy sabemos que se trata de una enfermedad compleja que se conoce desde comienzos de siglo, cuando en 1906 Alois Alzheimer la caracterizó y la definió como una patología nueva de la especie humana, pero que no era nueva. Realmente el Alzheimer está ahí desde tiempos inmemoriales. Lo que ocurre es que el envejecimiento de la población hace que se manifieste con mucha más frecuencia una enfermedad que antes no daba tiempo a que se manifestase. A principios del siglo, por ejemplo, la media de la población se moría alrededor de los 40-45 años. Solamente un 1% de la población sobrepasaba los 60 años. En estos momentos un 20-25% de la población en países desarrollados vive lo suficiente como para que aparezca este tipo de enfermedad. Esta enfermedad aparece con una frecuencia aproximada, una prevalencia del 1% a los 60 años y del 35% a partir de los 80 años. Por lo tanto, es un tema muy relevante. Las causas de la enfermedad. La principal causa de la enfermedad, obviamente, es la base heredobiológica, es decir, la base familiar. La enfermedad de Alzheimer tiene una poderosa base genética, de tal manera que es una enfermedad heredada que se manifestará o no dependiendo de que haya factores medioambientales que contribuyan a precipitarla, de tal manera que, por ejemplo, los principales factores de riesgo junto con el riesgo genético son los accidentes cerebrovasculares, los microinfartos cerebrales, los traumatismos craneoencefálicos, cualquier tipo de agresión cerebral, como puede ser el consumo de tóxicos o el maltrato del cerebro por la razón que sea. Y existen también fenómenos que cada día entendemos mejor, que son los fenómenos epigenéticos, que explicarían la interacción entre los factores genómicos y los factores medioambientales. De tal manera que, por ejemplo, actualmente conocemos en estos momentos más de 600 genes distribuidos por todo el genoma que tendrían que ver con la aparición de una muerte neuronal prematura, que en definitiva eso es el Alzheimer, unas células cerebrales que en condiciones normales están programadas para vivir 100 años, empiezan a morir cuando el cerebro deja de madurar a partir de los 30 años. Entonces hay un conjunto de genes en nuestro genoma que cuando son defectuosos precipitan esa muerte neuronal prematura, y ahí se cumple una regla de oro en este tipo de enfermedades complejas. Cuantos más factores genéticos hay involucrados o cuantos más defectos hay en nuestro genoma, la enfermedad aparece antes, tiene un curso más rápido y responde peor al tratamiento. Cuantos menos defectos hay en nuestro genoma, la enfermedad aparece más tardíamente, tiene un curso más rápido y responde mejor a los tratamientos farmacológicos. Obviamente existen multitud de otros factores de riesgo, como decíamos antes, el factor cerebrovascular
es el más importante y los microinfartos, el ictus o la isquemia cerebral hace que se precipite la enfermedad en los colectivos genéticamente predispuestos a padecerla. Es una enfermedad que la genuina, la pura, la más virulenta, se asocia a una serie de mutaciones específicas en una serie de genes patogénicos directamente relacionados con la enfermedad, pero que en condiciones normales ese porcentaje de, digamos, Alzheimer genéticamente puro por mutaciones muy puntuales es muy raro, no sobrepasa el 2-3% de los casos de Alzheimer. La inmensa mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer tienen que ver con múltiples defectos genómicos y con factores precipitantes de la enfermedad, como pueden ser la patología cerebrovascular y los factores medioambientales y otros muchos aspectos de la enfermedad que sin tener nada que ver con ella pueden contribuir a que se manifieste, como son las anemias, como son cuadros carenciales, déficit de B12, déficit de hierro, déficit de fólico, determinados problemas de tipo metabólico o endocrino, como puede ser la diabetes, el hipotiroidismo, etc. Por lo tanto, esta es la constelación que rodea a la causalidad de la enfermedad, que se manifiesta fundamentalmente en cerebro por una atrofia del cerebro y por la presencia de unos factores patognomónicos prototípicos de la enfermedad, que son las placas seniles en donde se deposita el beta-amiloide o los ovillos neurofilares, que es la destrucción del citoesqueleto de las neuronas. Desde un punto de vista práctico, lo más importante para la población y para los médicos en lo referente a la enfermedad de Alzheimer es el diagnóstico. Entonces, tenemos que ir hacia un diagnóstico precoz. Desde un punto de vista puramente científico, lo que estamos buscando son biomarcadores de alta fiabilidad que nos permitan, con muchos años de antelación, anticipar el riesgo de padecer una enfermedad de Alzheimer para que podamos actuar preventivamente. No hay que olvidar que el cerebro empieza a destruirse cuando deja de madurar a los 30 años, pero la enfermedad aparece 30 años después, o 40 o más, a partir de los 60. Por lo tanto, tenemos esos 30 años, 40 años, en los cuales hay que intentar ir a un diagnóstico precoz, un diagnóstico predictivo que luego nos permita poder hacer prevención y evitar que la enfermedad se manifieste o se retrase lo más posible. En este sentido es importante entender que para hacer prevención hay que saber predecir. Sin predicción no hay prevención, y la única manera de predecir hoy la enfermedad de Alzheimer es mediante la genómica, el análisis genómico de la población a riesgo y una serie de biomarcadores que estamos intentando desarrollar o identificar a nivel internacional para que se puedan utilizar en el laboratorio y los clínicos puedan tener un instrumento altamente fiable para el diagnóstico precoz. En este sentido, lo que estamos utilizando ahora son una especie de clústeres genéticos, es decir, los genes de más alto riesgo en la enfermedad de Alzheimer, que nos permiten ver si un cerebro es vulnerable o no a padecer la enfermedad y que esas personas puedan someterse a una serie de controles y protección adecuado. La pregunta de siempre es, hoy, ¿qué se puede hacer para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer? Podemos diferenciar dos niveles. El diagnóstico, que se puede hacer en cualquier centro sanitario de nuestro país, eso debe ir siempre acompañado por un buen estudio médico, una buena anamnesis, un buen examen clínico del paciente, un protocolo psicométrico para ver el grado de deterioro cognitivo y el análisis en diferentes áreas neuropsicológicas, como es la cognitiva, la emocional y la funcional. Debe haber una serie de análisis clínicos, análisis de laboratorio, para ver si hay otras patologías que puedan justificar una demencia que nada tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, sin olvidarnos que hay más de 80 tipos diferentes de demencia que nada tienen que ver con el Alzheimer. Debe hacerse, lógicamente, una batería de pruebas de neuroimagen para ver las características típicas del deterioro cerebral, esa atrofia cortical, esa dilatación ventricular o el diagnóstico diferencial
con una demencia vascular, multiinfarto por múltiples lesiones vasculares en el cerebro, y lógicamente se pueden hacer luego de forma mucho más sofisticada en el laboratorio toda una serie de biomarcadores que hoy podemos hacer en sangre o en líquido cefalorraquídeo si queremos llegar a ese nivel de sofisticación, que no es necesario ni es preceptivo hacerlo de rutina, y lo que es altamente recomendable es que se haga siempre una batería genómica para ver qué genes son defectuosos y ver si realmente ese paciente está empezando a desarrollar una enfermedad de Alzheimer o no. Y es importantísimo hacerlo cuanto antes, es decir, cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, asumiendo que síntomas de deterioro cognitivo se pueden tener por diferentes patologías que nada tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, y que es muy importante hacer una valoración diagnóstica precoz muy específica, puesto que hay muchos tipos de demencia que son potencialmente tratables y curables, mientras que la enfermedad de Alzheimer no. El hacer ese diagnóstico precoz, el hacer ese diagnóstico de alta fiabilidad es lo que nos pone en el camino para empezar a proteger a esa persona con un buen planteamiento terapéutico. Sin duda, lo que todo el mundo busca cuando va al médico es tratar su problema. Por lo tanto, junto con un buen diagnóstico y un diagnóstico precoz, altamente fiable, lo más importante en el manejo del paciente es un buen tratamiento. Lamentablemente, en estos momentos, el armamentarium terapéutico de que disponemos en medicina para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es muy pobre. En los últimos 30 años se han desarrollado 5 fármacos cuya relación coste-beneficio y nivel de eficacia es bastante deficiente. Se empezó con una serie de tratamientos relacionados con el sistema colinérgico, inhibidores de la acetilcolinesterasa para potenciar los sistemas de neurotransmisión cerebral, asumiendo que la enfermedad de Alzheimer era un defecto colinérgico. Hoy obviamente se ha visto que ese no es el problema, pero siguen siendo los únicos medicamentos que se están utilizando. La tacrina, que se retiró porque era hepatotóxica, y los 3 fármacos de uso corriente son el donepezilo, la memantina, la ribastigmina y la galantamina. Y el último que se desarrolló fue la memantina, que es otra categoría farmacológica relacionado con antagonistas en NMDA para eliminar la excitotoxicidad cerebral. En definitiva, estos medicamentos son los de uso corriente, pero su eficacia es muy modesta, y lo más que hacen es enlentecer el curso de la enfermedad en 1 o 2 años, no más. ¿En qué estamos trabajando en estos momentos a nivel terapéutico? Fundamentalmente estamos trabajando en estrategias preventivas. La estrategia preventiva implica proteger a esa neurona muchos años antes de que muera, puesto que después de que ha muerto la neurona no la vamos a resucitar con nada, con ningún tipo de tratamiento. Por lo tanto, lo que debiera guiar la inversión en desarrollo terapéutico del Alzheimer son fórmulas de prevención para proteger a esas neuronas potencialmente condenadas a muerte. En ese sentido, lo más importante que se ha desarrollado en los últimos 10 años son las vacunas, especialmente las que más desarrollo han tenido, aunque ninguna ha alcanzado el mercado, son las vacunas para limpiar los depósitos de beta-amiloide. Se han desarrollado en los últimos 5 años cerca de 20 modalidades diferentes de vacunas. Desde un punto de vista tecnológico, se ha logrado superar los problemas técnicos que se habían destapado con el desarrollo de la primera vacuna, como era la meningoencefalitis causada por la vacunación, que llegó a matar a una serie de pacientes, o las microhemorragias cerebrales que también desarrollaban las principales vacunas. Bien, hemos sido capaces de desarrollar vacunas altamente eficaces en animales transgénicos, capaces de evitar la aparición de la enfermedad y capaces también en estadios precoces de la enfermedad de revitalizar las neuronas moribundas que todavía no han muerto. Por lo tanto, la vacunación, la inmunoterapia, tanto activa como pasiva, desde un punto de vista técnico ha demostrado que existe una estrategia
terapéutica para abordar la enfermedad desde ese punto de vista. Ahora, eso hay que trasladarlo a los seres humanos y ver si somos capaces de, en el ser vivo enfermo, reproducir aquello que hemos sido capaces de conseguir en animales transgénicos ultra protegidos en condiciones de laboratorio. Esa es la fase en la que estamos en estos momentos. De ser eso posible, en un horizonte de 5 a 10 años podríamos tener una vacuna profiláctica y terapéutica para la enfermedad de Alzheimer. Obviamente existen otras muchas líneas de investigación en el campo terapéutico, por ejemplo, los inhibidores de las beta y gamma secretasas, que son las enzimas cuyas mutaciones o cuyos defectos funcionales parecen ser responsables de los depósitos de beta amiloide en el cerebro. También se están desarrollando lo que se conoce como beta breakers, los rompedores, desintegradores o limpiadores de los depósitos de beta amiloide. También se está hablando de potenciales scavengers, que son los barrenderos, los limpiadores de los depósitos de amiloides. Se están desarrollando también vacunas que van mucho más retrasadas para los ovillos neurofibrilares relacionados con la hiperfosforilación de la proteína tau. Y en estos momentos, grosso modo, existen más de 600 nuevos productos en desarrollo para la enfermedad de Alzheimer, de los cuales 300 están siendo obtenidos de fuentes naturales. Con estas perspectivas y este armamentarium terapéutico, nuestro objetivo es que en el horizonte de una década podamos disponer de 3 o 4 nuevos productos terapéuticos para proteger a los cerebros de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y sobre todo, a ser posible, poder intervenir muchos años antes para que esos cerebros no degeneren y así reducir las tasas de prevalencia, y reduciendo las tasas de prevalencia seríamos capaces de probablemente disminuir en un 30% los costes relacionados con la enfermedad.